Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a analizar este panorama electoral. Natalie Becerra, consultora política, está con nosotros. Natalie, gracias por acompañarnos. Buenos días. Tenemos casi lista la papeleta presidencial. Van a ser 8, no van a ser tantos como estamos acostumbrados. ¿Es cierto? ¿Tú tienes la percepción de que en este momento todos o la mayoría de candidatos parten con casi las mismas posibilidades? ¿No hay una diferencia tan marcada o sigue pasando lo mismo? Hola Milton, hola Verónica, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, hay una percepción de que hay un pelotón, ¿no? Que va encabezando las encuestas, básicamente. No son todos, ni casi todos, la verdad son unos 3 o 4 quienes están encabezando, se diría, las preferencias del electorado. Y sí, Milton, o sea, llama la atención 8 candidatos a los años, ¿no? Después de cuántas elecciones estamos acostumbrados a 14, 16, 18 candidatos, lo cual va a permitir que la dispersión del voto sea menor. Sin embargo, hay que ver que hay una tendencia en la que sí va a haber mucha más dispersión, ¿no? Que en la otra. Sin embargo, Milton, no hemos arrancado la campaña, es lo que hablábamos del otro día, la campaña apenas, o sea, se acaban de inscribir los 8, todavía hace falta la calificación de los binomios. Está previsto que se queden los 8, pero falta todavía el desarrollo completo de la pre-campaña, que van a ser 2 meses, y la campaña, que van a ser 7 días. Ahora, en este proceso inédito, con muchas cosas que no han pasado, como el proceso tan rápido, como una elección anticipada, como una campaña cortita, como una papeleta no tan grande de presidenciales, pero también con una condición de aburrimiento de la gente, de desencanto, de hastío, eso puede hacer pensar que la gente puede votar por cualquiera, sin pensarlo, que no va a razonar su voto, que va a haber un alto número de nulos, de blancos, de ausentismo, finalmente porque tenemos elecciones en un año. Milton, estoy de acuerdo contigo en que hay un hartazgo generalizado de la ciudadanía hacia la política, hacia absolutamente todo. Además que acabamos de salir de una campaña en febrero en la que tuvimos consulta, alcaldes, prefecturas, concejalías. Entonces, además de esa cuestión de ya, acabo de salir de una campaña, que la gente de por sí se cansa de tantos mensajes, de tanto ofrecimiento, ¿no? Viene el hartazgo post elecciones, que fue esta cuestión de la muerte cruzada, la pelea ejecutivo-legislativo. Entonces, sí, hay un cansancio, yo creo que hay un hartazgo, por así decirlo, de la ciudadanía. Sin embargo, sí coincido contigo en que puede haber un alto nivel de ausentismo justamente por este hartazgo. ¿De qué sirve mi voto? Pero ahí viene también, te digo, una conciencia ciudadana de cuando tú estás dando el voto, no es una raya en una papeleta. Le estás dando la posibilidad a alguien de que maneje tus finanzas, tu salud, tu vida, la de tus hijos, la de tu familia. Entonces ahí viene también esta cuestión de que mucha gente dice que yo no creo en los políticos, no les voy a dar mi voto. Ya, pero si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer, y de que alguien va a llegar, va a llegar. Entonces ahí viene más bien esta cuestión de un examen interno de los ciudadanos de, a ver, si yo no participo de esto y lo hago de manera consciente y veo los planes de trabajo y analizo y veo quiénes son mis candidatos, de igual manera alguien va a llegar y alguien va a tener que tomar las riendas del país. Ahora, Natalie, en este hartazgo y en esta campaña tan atípica también se da un caldo de cultivo para que los ecuatorianos elijamos a qué tipo de candidato. Sí, Vero, bueno, desde hace rato América Latina se volvió un caldo de cultivo para los líderes populistas. Nosotros como latinoamericanos generalmente tendemos a liderazgos paternalistas. Necesitamos líderes que nos guíen, que como un padre, ¿no? Que te diga qué hacer, cómo hacerlo y tal. Por eso es que hemos venido de unos cuantos liderazgos muy fuertes en América Latina, no te hablo solo de Ecuador. Y claro, esto que viene ahora es una campaña tan cortita en la que van a tener que posicionar imagen, propuestas, absolutamente todo, que es muy fácil que la gente caiga en propuestas populistas. Entonces ahí es donde vamos los partidos políticos, bueno, ya estamos bastante complicados por ahí, de que haya un mea culpa y se entienda el momento que estamos viviendo, las certezas que el liderazgo tiene que ofrecer al ecuatoriano,
Pero sí, estoy de acuerdo contigo, este puede ser un momento perfecto para que alguien con un discurso muy populista pueda subir en encuestas, hacer algo muy disruptivo y de esa manera lograr y alcanzar los Un votos. outsider, por ejemplo, podría tener chance. Mira, sí, es bastante factible. Yo siempre, cuando me dicen, no, es que no les va a dar el tiempo, acuérdate el caso Herbas en las anteriores elecciones, era alguien que arrancó con el 0% de conocimiento, porque Javier no venía de nada de la política, Javier era un empresario que nunca en su vida había hecho política, no lo conocía absolutamente nadie, y en cuestión de un mes y medio, 2 meses, se disparó completamente por el tipo de comunicación que manejó, ¿no es cierto? Pero sí, es factible que alguien lo pueda volver a hacer. No sé si el mismo Javier, él ya no es nuevamente el outsider. En esta elección tenemos otro outsider, que no es difícil que lo haga porque además viene trabajando muy fuerte en comunicación, en territorio y todo. Entonces, pues sí, a nadie se puede subestimar. No es que porque alguien tiene altos niveles de conocimiento y tal, esa persona es la que va a llegar. Entonces hay que tener y hay que estar muy atentos a cómo se van moviendo, porque en esta elección va a ser primordial y cómo se va a manejar la estrategia político-comunicacional. Va a ser básicamente movimientos quirúrgicos lo que va a pasar ahorita. Increíble. Dos cosas de las que tú dices, Nati. La primera, ¿cómo identificar cuando un discurso es populista? A ver, Milton, mira, hay temas que te ofrecen solucionar el país en 100 días, en los primeros 100 minutos. Eso es populismo puro. Ningún problema de los que el Ecuador enfrenta actualmente, ni seguridad, ni empleo, ni económico, ni nada, se va a solucionar de un día para el otro. Hay que ser conscientes de que los problemas que enfrentamos los ecuatorianos son problemas que vienen de años, de décadas atrás. Entonces va a tomar un tiempo. Hay que ser conscientes de que hay cosas que muchos candidatos, por ejemplo, te prometen cosas que no están dentro de sus capacidades, de sus funciones, ¿no es cierto? Entonces, veamos, porque hay asambleístas que te ofrecen obras. Eso es populismo, eso no se puede hacer. El asambleísta fiscaliza y legisla, no más de eso. Entonces, ahí viene un discurso en el cual caen en temas que no se pueden cumplir, que no se pueden hacer, que lo único que hacen es a lo mejor emocionar y es lo que la gente quiere escuchar, pero ahí hay que entender hasta dónde son las capacidades de cada uno. Y la segunda, tú me acabas de mencionar a Javier Herbas. eh, ¿Qué chance tiene Javier Herbas de repetir por lo menos, Javier Herbas y Yacu Pérez, de repetir por lo menos el resultado de la elección pasada? Es un contexto completamente diferente, no tenemos a los mismos players, no es del mismo escenario político, la coyuntura es completamente distinta, por lo cual es muy complicado que se vuelva a repetir exactamente los mismos resultados de la vez anterior. Javier puede hacer un papel interesante, Yacu de igual manera, sin embargo, te digo, Javier ya no es del outsider, y además que en algún momento lo decía, Javier tuvo un inconveniente, y es que él perdió su principal activo, que era el ser el apolítico después de no capitalizar todo lo que logró en la anterior elección. Entonces, post esa elección, él entró a los juegos de partidos, dimes y diretes, entró a peleas con el presidente y tal, y ahí perdió absolutamente este capital que él tenía, que era lo que él representaba. En esta elección hay otras personas que van a representar eso, el apolítico, el que no está metido en las broncas, porque te digo, el hartazgo de la gente es esto de los que estuvieron metidos en estas peleas de legislativo, en estas cuestiones que no tienen nada que ver con la necesidad ciudadana, y penosamente Javier estuvo ahí. Yacu, te digo, creo que tiene más posibilidades. Él ha estado haciendo trabajo en territorio, que es algo importantísimo. El otro día alguien me decía, en esta campaña como que no va a importar tanto el territorio. En todas las campañas importa que la gente vea y sienta a los candidatos, porque en Ecuador todavía la gente necesita sentir a sus líderes. Entonces, ahí veo que hay además que el territorio no se hace solamente en la precampaña ni en la elección, o sea, en la campaña, por así decirlo, ¿no? Sino es un trabajo que se hace constantemente, y creo que en esto Yacu y Otto han sido mucho más consistentes y constantes. Por ejemplo, como vemos, Natalie, la figura de Fernando Villavicencio, un ex legislador bastante polémico, la gente buscará elegirlo. Él tiene una figura interesante, porque mira, de acuerdo a lo que hemos revisado en data, el ecuatoriano necesita un liderazgo fuerte, necesita alguien que tome decisiones y que sea capaz de enfrentarse a lo que sea con tal de hacer las cosas bien por el país. Y creo que Fernando, si maneja bien una estrategia de comunicación que permita entender que él es de esa persona y ese líder que no tendría miedo a enfrentarse y hacer lo que sea por el Ecuador, él podría jugar de una manera muy interesante en esta elección, siempre y cuando se entienda eso, el mensaje adecuado y de una manera adecuada. Ahora vemos, por ejemplo, el otro lado del correísmo, que ellos siempre manejan su discurso triunfalista, pero lo cierto es que cada vez han ido bajando el porcentaje, ¿no? de aceptación.
¿Cómo vemos los candidatos que pone ahora el correísmo con un Andrés Arauz ahora como vicepresidente y una figura nueva que, bueno, no tan nueva porque estuvo en la asamblea, pero no destacó mucho? Sí, bueno, o sea, es siempre interesante, además que es la única mujer que está para presidenta, ¿no? Entonces eso de por sí ya le hace destacar entre todos los demás. El spot que sacaron en estos días de la bicicleta fue sumamente interesante. ¿Por qué? Porque ya te da una línea de por dónde va a ir la estrategia, es que vuelva Rafael. Incluso en partes de la canción se habla, ¿no? De que Luis y Rafael. Entonces, ya sabemos por dónde va a ir. No vamos a apelar a la candidata ni a sus bondades, sino a que vuelva Rafael. Antes estábamos mejor, ya este espíritu de añoranza es para dónde se va a dirigir completamente. Solo viendo ese spot ya te da para ¿Y esa eso es lectura. efectivo? Pues de acuerdo a lo que ellos deben trabajar con cifras, ese spot no es casual, eso se debe haber trabajado con una estrategia comunicacional y política. Creo que en este punto, después de todo lo que el Ecuador ha pasado y de esta inestabilidad, no te podría decir si es 100% efectivo, pero seguramente sí hay un nicho al cual le puede pegar esto de que vuelva Rafael y que otra vez, o sea, antes estábamos mejor. Ese es el Ahora, mensaje que te quieren dar. claro, ahora, ellos le apuestan sin duda a ganar en una sola vuelta. Mm. Puede pasar lo mismo que en la vez pasada, en el año 2021. 32% Arauz, Lazo entra a la segunda vuelta con 30,000 votos de diferencia de Yacu Pérez, y en la segunda vuelta se revierte todo. Entonces, es un riesgo el que están corriendo ellos si es que no logran la primera vuelta. Es una apuesta súper arriesgada, realmente, pero tienen que jugársela, o sea, no hay de otra. La pregunta Realmente es, sí. ¿les dará el apoyo? Dicen que la base correísta ronda el 25%. Si es que repite la votación de Arauz, Luisa González, sería 32%. Le faltarían 8 mínimo para ganar en una sola vuelta. Esos 8 suena a muchísimo. Es bastante, Milton, o sea, suena a 8 puntos, pero ya cuando te pones a ver en votación y en cómo subir, no es poco, es bastante. Te digo, y sí se puede repetir el mismo escenario, pero los contextos no son iguales y las campañas no son iguales ni el candidato es el mismo. Entonces, hay que ver realmente cómo Luisa logra capitalizar esto, porque hay que ver qué rol juega Andrés Arauz en esta campaña, cómo se mueve en verdad el discurso y la estrategia de empatizar de Luisa, porque además tienen que conquistar un electorado bastante complejo. Entonces, con este hartazgo, con todo esto que hemos hablado, ¿no es cierto? Conquistar este electorado va a ser complejo. Además, un electorado joven que no recuerda quizás mucho al correísmo. Que no recuerda al antes estábamos mejor con Rafael Tal, o sea, ya es otro, por eso te decía, los contextos son completamente diferentes. Entonces hay que ver cómo se mueven para ganar justamente este electorado que Yacu siempre lo sabe hacer muy bien. Entonces hay que ver cómo realmente logra capitalizar el correísmo para atraer ese voto y te soy honesta, yo creo que una segunda vuelta la van a tener mucho más complicado. Entonces van a ir al todo por el todo en pasar en la primera, porque es donde realmente podrían, en todo caso, capitalizar los votos. Pero en una segunda, nuevamente el clivaje anticorreísmo, correísmo, derecha, izquierda, creo que nuevamente entra a juego y va a ser mucho más complejo. Yo tengo una final, Nati, es la no presencia de Guillermo Lazo en esta elección. ¿Ordena o desordena el cuadro electoral? Mira, justamente ayer escuchaba a una colega hablar del tema y decía que ella pensaba que era necesario que Guillermo Lazo esté en la papeleta. Yo creo que no era necesario. O sea, no. Sin embargo, sí creo que era importante que el partido de gobierno lance figuras. O sea, que vayan a asamblea una figura nueva a la presidencial. Era importante. Realmente, Milton, no creo que marque una gran diferencia el que esté o no esté el presidente, pero sí marca un hito y hay un mensaje clarísimo en el que no está el partido de gobierno. ¿Y eso es que su autosuicidio o que están preparándose para el 2025 como lo han dicho? No, sabes que no lo veo como un autosuicidio. Yo soy una fiel creyente de que en la política nadie se muere. Porque hay gente que les dan por cadáveres políticos, dicen, no, después de esta elección murió, nunca más va a regresar, y falso. En política todo el mundo puede revivir, esto es mentira completamente. Que estén muertos, lo dudo. Pero sí dejó un mensaje de derrota. Ese fue el mensaje que dejó el hecho de que no haya candidatos en esta elección por parte del partido de gobierno. Ahí sí voy a recoger una frase del amigo de Bélgica, los cadáveres insepultos. Gracias, Natalie, por acompañarnos. Gracias a ti, Milton. Gracias, Vero.